que han surgido, por lo menos a mí, durante esta semana, y que efectivamente el venir a hablar acá sobre, por ejemplo, mi opinión en torno a cómo enfrentar en la formación de educación superior, por lo menos en mi universidad, el tema de género, hice una discusión y lo he llevado adelante y me ha resultado más o menos. O cómo hacerlo, cómo se está haciendo en el sistema escolar. Yo lo que voy a leer, para que no pasarme los 10 minutos y ser respetuosa de lo que fui tan intransigente ayer, es en el fondo, por lo menos, rescatar dos elementos que a mí me parecen centrales en términos de lo que es el sistema escolar. Sin embargo, después en la réplica o en la discusión, yo daría por lo menos lo que pienso sobre el tema del sistema de educación superior y de algunas cosas como enfrentarla en términos de la recreación del sistema de género. Pero creo que me ahogaría si no leo lo que escribí anoche como a las 11 para esto. Bien, se ha discutido mucho sobre los objetivos fundamentales transversales y de lo que se diluye y de lo que no, por lo menos en nuestra evaluación en Chile es que los objetivos fundamentales transversales son una buena idea, pero que se diluyen, y que lo hemos dicho esta semana. Ahora, los objetivos fundamentales transversales en nuestros programas propenden al ejercicio de la autonomía personal, al desarrollo de las habilidades comunicativas, al respeto por el otro, la otra, al respeto por el medio ambiente, los derechos humanos, a la no discriminación y en particular a la de género. En esta perspectiva, los objetivos fundamentales transversales son un núcleo estratégico para trabajar y generar programas y planes que contemplen la modificación de prácticas sexistas en la educación. Sin embargo, esta disposición, que apunta a introducir cambios importantes en las nuevas maneras de concebir lo social, no ha tenido una explicitación sistemática en todos los niveles del desarrollo curricular. El Servicio Nacional de la Mujer, que es el instituto en Chile, el CERNAM, dependiente del gobierno, ha propiciado un mayor énfasis en las materias de género para ser incorporado en los planes y programas de estudios de los diferentes sectores de aprendizaje y en los diferentes niveles, pero no ha tenido la inclusión esperada en la reforma curricular. Dos cosas: el CERNAM tiene una encargada, ha definido trabajar con un grupo de académicas y además en paralelo trabajar el tema de los textos en coordinación con el Ministerio de Educación. Los textos nuestros textos estarían en una segunda fase de lo que tú planteabas, Nelly. O sea, ya no solamente son las figuras ni mamá hace la masa, sino que se rescata, por ejemplo, la historia de las primeras mujeres profesionales, una serie de cosas. Eso. Ahora, esta situación, la que no incluir los objetivos fundamentales transversales o el diagnóstico que hace o la evaluación que hace el CERNAM, que no ha tenido la inclusión esperada en la reforma curricular, se produce, a mi juicio, principalmente por dos factores. Uno, la escuela como una institución escolar donde se plasman en la práctica estos planes y programas de estudio, y la formación y actualización de las profesoras y profesores que son los responsables de llevar a cabo estos nuevos planes y programas. Y para asentar esta aseveración comentaré brevemente aquí un hecho que sucedió hace unos 2 meses atrás en un liceo público de Puente Alto. Puente Alto es una comuna de sector medio bajo, bastante empobrecida, de Santiago, que fue profundamente dado a conocer por los medios de comunicación de masas en mi país, todos los medios, y desató un fuerte debate entre la ministra de Educación, que es una mujer, y la organización gremial de los profesores. En este liceo, donde asisten solo niñas, adolescentes entre 14 y 18 años, en un curso de segundo medio, me parece, maniataron, escupieron y golpearon a una de sus profesoras, después de que ésta había calificado mal a varias de ellas porque no entregaron un trabajo. Las alumnas fueron expulsadas del liceo y además se les prohibió el acceso a cualquier establecimiento público de la comuna, lo que produjo el rechazo de las autoridades ministeriales, que plantearon que le estaban denegando el derecho a estudiar
Hay que decir que por la descentralización los liceos pertenecen a los municipios. Por tanto, quien decidió fue el alcalde con el director de la corporación municipal que ellas no entraban a ningún establecimiento público de la comuna. Parto con este caso, pues creo que es clarificador de la situación de las escuelas públicas y de mi país. Y por otro, la situación en que están inmersas las profesoras y profesores, mayoritariamente mujeres. Las instituciones escolares públicas y en gran medida las privadas están organizadas estructuralmente en base a la autoridad jerárquica. Los directores de escuela, que en el Chile en su gran mayoría, por lo menos los liceos es de hombres. En las escuelas públicas, en las básicas, en la primaria, hay un porcentaje más igualitario. Esta autoridad jerárquica que propende a una disciplina que opera en base a pautas y controles que más bien parecen provenir de regimientos, que instituciones que tienen como objetivo central formar a mujeres y hombres con conciencia de sus derechos y sus deberes, como los propugnan los objetivos fundamentales transversales. Es así que cada vez que entra un profesor a la sala, los alumnos deben pararse y saludarlo de pie. Y sin poder sentarse hasta que dicho profesor o profesora lo autorice. Es común que a cargo de la disciplina estén los denominados paradocentes, que en su gran mayoría no son ni profesores y que generalmente los paradocentes son hombres. Estos paradocentes son conocidos como inspectores, que como su nombre lo indican, inspeccionan y vigilan lo que hacen los estudiantes, generando una cultura policíaca al interior de los establecimientos. Existen inspector de patio, inspector de piso, inspector de ala, o sea, mientras más grande, más inspectores hay. Por otra parte, las escuelas y liceos siguen reforzando prácticas discriminatorias a las mujeres en su accionar cotidiano. Es así que se sigue expulsando veladamente a las adolescentes embarazadas. Hay una ley que prohíbe eso. Sin embargo, sigue operando por otras razones, por inasistencia, porque bajó las notas, pero lo que funciona en el fondo es la idea de la manzana podrida. En las instituciones mixtas, vale decir hombres y mujeres, es una práctica cotidiana los acosos sexuales. Entre los mismos compañeros, entre los mismos adolescentes, jóvenes, y estos no son vistos como abusos, no son ni por los propios profesores ni por el sistema. Y hay casos que son bastante, hay casos que están investigados. Por tanto, la incongruencia entre las prácticas y discursos del sistema escolar es una realidad que debe enfrentarse. Pues bien sabemos que las prácticas culturales, y lo hemos discutido acá toda la semana, son las más permanentes y resistentes a los cambios. Pues en la medida en que las escuelas y liceos públicos sigan siendo unidades de formación basadas en pautas de disciplinamiento jerárquico y autoritario, no se podrá formar ni a mujeres ni a hombres con conciencia y respeto de sí mismo y de los otros. El otro elemento que yo digo que es central es la formación y actualización de los profesores y las profesoras. En los últimos 30 años, y que es la realidad de América Latina en general, los programas de formación a profesores han decaído considerablemente. La falta de interés de los jóvenes para elegir la pedagogía no es una carrera exitosa y en este sistema neoliberal, los bajos sueldos, las malas condiciones de trabajo, etc. Todos ellos factores que inciden en una desvalorización de la profesión docente, más aún con una reforma educacional en marcha que ha afectado y sigue afectando a todos los niveles y modalidades del sistema escolar, lo que implica un constante cuestionamiento al quehacer de los profesores, lo que planteaba Imelda el otro día, y una sobreexigencia por adecuarse a los nuevos escenarios. A mi parecer, la formación y el perfeccionamiento docente requieren de un nuevo paradigma, más allá del mero metodologismo. El cambio y la transformación cualitativa del sistema educativo serán viables en la medida que se efectúe una revisión a fondo de la identidad disciplinaria, de la pedagogía y una consecuente reformulación del saber específico de la profesionalización docente.
lo que implica establecer una nueva relación entre el docente y el conocimiento propio y compartido de un ejercicio profesional ético y racional fundado en un estado de conciencia alerta respecto a las responsabilidades sociales y culturales. En su gran mayoría, entonces, el profesorado, y lo hemos dicho, está conformado por mujeres, sobre todo en la primaria. Es un esfuerzo mayor no solo en establecer la relación entre el conocimiento propio y el ejercicio profesional, sino que también en la mirada sobre las prácticas discriminatorias sexistas. Sin embargo, esto no se resuelve incluyendo en el programa de pedagogía un curso de educación y género. Debemos integrar en los planes y programas, en la totalidad del currículum, integrar esa relación. Tenemos que aprender a integrar, a construir de otra manera y a mirar los currículums y los planes y programas. Ahora, lo que acabo de decir, y esto es para terminar, no creo que sea fácil. Cuando lo escribí anoche pensé que era como los versos de Volver a los 17. Porque es así. Si no es volver a los 17, sino que el sentido de volver a eso, que te sabéis el verso. Es que el verso es súper claro, porque es como es volver a los 17 es como descifrar signos sin ser un sabio competente. Eso es. O sea, ese es el sentido. O sea, el ser capaces de relacionar esto, creo que tiene ese sentido. Es volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Bueno, eso era lo que yo quería decir esta mañana. Como le dije, yo me voy a disculpar porque realmente es la primera participación a la que asisto y no tengo algo así tan estructurado y preparado, pero como les dije, casi llegué entre voluntad y azar a esta participación con ustedes, lo cual me alegro mucho porque creo que en el diploma de género en el que estamos, yo voy a estar a cargo de lo que va a ser trabajo en educación, ¿no? Entonces, lo que yo voy a comunicar a ustedes, y respondiendo a la pregunta que hizo Araceli, el orden de género dentro de las instituciones escolares, es más, no de la experiencia del diploma de género en la Católica, porque como les decía, el impacto creo que es individual, no es a nivel institucional, y menos dialoga fuera de la universidad, ¿no? O sea, depende si la persona estudia género y trabaja en el Ministerio de Educación o trabaja en el PROMUDE, que es el Ministerio de la Mujer, ahí está su participación, pero no hay y tampoco he visto que hay los estudios de género del diploma se orienten más como perspectivas temáticas, sino más bien reúnen a un conjunto de académicas y dependiendo de lo que ellos trabajan, sea por proyectos individuales y todo, se ponen en los trabajos que ustedes, los he traído acá para donarlos a la biblioteca de PUEG, ¿no? Entonces me parece que no hay una apuesta de decir eje temático esto y aquí incidimos, ¿no? Más me voy a centrar en lo que tú señalabas, Araceli, del orden de género entre las instituciones escolares. Y creo que no voy a repetir porque me parece que la historia latinoamericana es lo mismo, actuamos de acuerdo a los programas, ¿no? Desde 1996 el Estado peruano entra a una propuesta de reforma curricular con el apoyo del Banco Mundial y del BID, y entonces entra todo este cambio, la modernización, dentro de lo que son reformas del Estado, ¿no? Modernización de la gestión escolar y parte de la currícula, con esta currícula de competencias, en donde no son asignaturas, son áreas y ejes transversales. Entonces, ahí creo que el balance es el mismo que está haciendo, que creo que todos, ¿no?, incluyendo el área de derechos humanos, me parece que son retóricos, y más el de género, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que ya está vinculado a la mesa de ayer y me pareció interesante, pero también ausente en la reflexión del marco en donde se está dando esta formación docente, que ahora, curiosamente, sí lo trae a la mesa Jimena, ¿no? Y que es, por un lado, está una propuesta curricular muy moderna en términos de pedir una integralidad, cuando hay una formación docente, que sabemos en el Perú, la formación docente es a través de institutos superiores pedagógicos, que son exnormales. En las universidades nacionales hay más de 120 institutos superiores pedagógicos a nivel nacional, una universidad nacional estatal dedicada a la pedagogía, pero las universidades estatales todavía tienen esa formación que todavía responde a esquemas marxistas, ¿no?, con algunos remozamientos, pero no integran una nueva estructura curricular.
toda vez que las estructuras curriculares de las universidades es autónoma, pero la de los institutos superiores pedagógicos se adscriben al Ministerio de Educación y son estructuras que corresponden al año 86. Y si bien hay una reforma en términos de las estructuras curriculares, esta reforma también con el programa del BID solo abarca a 25 institutos superiores pedagógicos. Y ahí viene la cuestión que yo ayer le decía a Nelly, ¿no? ¿Cómo va a incidir en esto si un eje transversal es género-ciudadanía, cuando a la base en el ministerio quienes están conduciendo esta reforma curricular son gente que sí maneja lo que llamemos la nueva pedagogía de currículo por competencias, pero son personas que provienen de la iglesia? Entonces, nuevamente vemos que el tratamiento de género queda ausente, ¿no? Se dice en la retórica. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esto, no? Y yo creo que es muy grave, porque yo lo que sí he hecho son varias consultorías en el transcurso de este año y el año pasado, en términos de diagnóstico de cómo se está funcionando la reforma educativa en términos de modernización de la gestión. Y trágicamente, tanto en la zona urbana como en la zona rural, se ha encontrado que es muy difícil todavía procesar este nuevo cambio de contenidos pedagógicos integradores, y menos ya transversalidad. ¿Por qué? Porque ahí partes de definir un diagnóstico de necesidades educativas de tu escuela, pero que obedecen a la región, para que justamente no pase lo que señalaba Nelly, ¿no? Estos currículos, cuando son muy descentralistas, se quedan en su realidad local, y eso no queremos, porque la educación apunta a un desarrollo nacional. Entonces, ¿qué pasa? Esto es tan difícil que los programas de actualización, ¿no? Que el programa de capacitación que da el Ministerio a nivel nacional y que ya ha cubierto la mayoría de docentes desde el 96 hasta ahora, que se llama el Plan CAT, es un plan que al año se implica una capacitación de 28 días, lo cual significa que en 28 días, para cambiar a esta idea de cómo trabajar las áreas y no por asignaturas, ya es un reto para un profesional docente que tiene una escasa formación en su institución, porque no solamente es una formación pedagógica, sino lo más patético es una formación disciplinaria. O sea, para hacer este cambio curricular, tú necesitas un manejo de contenidos disciplinarios que están lejos de la realidad. Entonces, un programa de 21 días, lo único que ha cambiado, y no sé si pasa acá, es que se han vuelto metodologías interactivas. Entonces, uno va y ve en el aula, ¿qué pasa? Lluvia de ideas, ya, todo lluvia de ideas, dinámicas grupales, y a la hora no se cierra nada. Entonces, el niño entra peor de lo que antes, la letra con sangre entra, pero al menos te acordabas del mapa. Pero lo cierto es que, o sea, dónde estaban los países, ¿no? O sea, realmente yo he estado en el campo, he estado haciendo trabajo de campo, y eso es Entonces, ahora hay un cuestionamiento del Banco Mundial y del BID, que ya no van a pagar a este plan de capacitación. Entonces viene la idea, ¿cómo hacer programas de actualización? Y bueno, creo que no quiero detenerme, porque ya creo que estoy abusando del tiempo, pero lo que voy a ver ahora, la actuación de las ONGs, ¿no? Que eso sí me parece bien importante. Primero, el Ministerio de la Mujer fue creado por Fujimori y puso ahí a la mujer más autoritaria, o sea, prototipo, o sea, un discurso masculino, y obviamente hacía con el ministerio lo que era una campaña electoral, alfabetización, todo. Pero sí se dio, y yo creo que las ONG feministas, ¿no? Lo que sí han contribuido, más bien me parece que por también la situación del Perú, se trabajó en todo lo que ha sido participación femenina, en todo lo que es participación política de las mujeres de vaso de leche, los comedores populares. Entonces creo que ahí se localizó mucho el trabajo en los 80s, y en los 90s se focalizó todo en la guerra de Sendero Luminoso, en todo lo que era derechos humanos. Y entonces, bueno, eso ha sido creo que un baluarte fundamental, porque para sacar a Fujimori del gobierno tuvo mucha intervención, y estas organizaciones de mujeres democráticas también participaron mucho, pero creo que el frente de la educación se descuidó, y ahí sí se descuidó mucho, porque como les digo, yo siempre he sentido desde la academia que había cómo trabajar en educación como tú decías, Malú, ¿no? En el Ministerio de Educación. Es muy burocrático, o sea, ahí no hay nada que hacer. Cuando creo yo que es ahí súper importante, y como tú dices, ni siquiera en la básica, sino desde la preescolar, ¿no? Pero esto para decirles que la única participación que se dio fue porque ya viene en relación a también el programa del BID, exige todo lo que es materiales escolares, ¿no? O sea, se ha señalado que la reforma curricular va mejor con material de texto. Pero aquí, ¿qué pasa? Los materiales de texto intervienen por licitación, o sea, solamente en primaria ha intervenido el propio grupo técnico del ministerio en hacer el área de comunicación,
pero en los otros, y en este caso, en el área de, por ejemplo, de todo lo que fue sexualidad, la licitación la ganó Manuela Ramos, una organización feminista que tiene una institucionalidad muy grande. Pero ¿qué pasó? Y yo les conté ya ayer o anteayer, fue vetada por la Iglesia, porque de alguna manera la Iglesia entra a decir que, bueno, estos materiales no pueden ser usados, etcétera. Entonces, y no se trabajó. Entonces ahora, porque ya me quedan 2 minutos, sí quisiera decir en términos de, bueno, no solo cosas negativas, sino proyectos. Yo creo, y de esta discusión he sacado muchas ideas, me parece que es muy importante una red, ¿no?, para tener mayor fiscalización, como decía Marisa, entre el adentro y el afuera. Yo creo que es bien importante estar dentro de la ley, porque es ahí donde tú puedes ser un interlocutor ante el Estado, pero reclamar tus derechos, ¿no? Entonces me parece que, y otra crítica que yo veo es que yo quisiera retomar lo que dijo Nelly. Me parece que nosotros respondemos también a las propuestas de reformas curriculares que nos señala el Banco Mundial y que son estandarizadas, y que, por ejemplo, yo estoy muy reacia en mi país a decir que se desarrolle el PDI, que lo toman de España y de Colombia y que en el Perú aplíquese, y no hay, pues porque nosotros somos un Estado autoritario, racista, y donde la ciudadanía no se reconoce. Si vas a la sierra, cómo trata una maestra a un niño campesino, es un sucio, no va a aprender, etcétera, se da todavía ahora. Entonces, en ese sentido, se refrendan más patrones autoritarios. ¿Por qué? Porque lo que se queda son una burocracia de tener los papeles y mostrarte que tienen ahí la transversalidad, todo, cuando en el aula no se aplica. Entonces me parece que ahí sí yo creo que los grupos se tienen que organizar para ver en las condiciones reales cuál es una propuesta educativa de cambio menos ambiciosa, pero más realista, y en donde el género no esté incorporado con esos ejes transversales de ciudadanía, género aparte, porque finalmente es una práctica, lo que ustedes decían, es una vivencia, y eso no puede estar fragmentado. O sea, en ciudadanía yo puedo trabajar género, porque no es cuestión de ver los materiales educativos son sexistas o no, porque para mí esa es una primera entrada. La cosa es cómo lo vivencia y cómo el profesor, cuando está las 6 horas, 7 horas en el aula, está bebido con un discurso de género que puede proyectarlo a sus alumnos, y no en el simple área de historia poner ahí que las mujeres ilustradas son los hombres y todo. O sea, creo que es un primer nivel, pero me parece que es más importante en definir en qué condiciones y cómo cambiar, al menos en mi país, esta mentalidad tan autoritaria, racista y patriarcal con la cual hemos sido socializados y criados. Bueno, sí, tengo varias cosas que decir antes de, sí, precisamente leer lo que les había traído. Y bueno, uno de los elementos básicos es que señalar que en Puerto Rico no tenemos un Banco Mundial, no tenemos las organizaciones que de alguna manera pues presionan a los estados nacionales para crear unas ciertas políticas. Pero esto como que en cierta medida se me parece a una discusión que tuve una vez con una compañera tratando de mirar qué era eso de las zonas francas en diferentes países, particularmente en República Dominicana. Y bueno, un poco lo que terminamos diciendo es que Puerto Rico era toda una zona franca. En ese sentido, pues Puerto Rico está dominado por el Banco Nacional, que no se llama de esa manera, ¿verdad? Otro señalamiento que quería hacer también en función de ese planteamiento que traigo es que de todas maneras eso ha implicado para los diferentes movimientos, no solamente de mujeres, feministas, etcétera, sino para cada uno de los países, involucrarse en un cierto tipo de lenguaje que desde mi perspectiva pues suena un poco lejana. No hay un Banco Nacional, hay otra cosa, pero hablar de un Banco Nacional con todo lo que eso significa en términos de la configuración de un lenguaje, pues ciertamente es un asunto pues un poco lejano a nivel del lenguaje, no solamente en términos de léxico, sino en términos discursivos. Lo otro que les quería señalar es que yo no pretendo aquí traer un estado de la situación de toda esta discusión en Puerto Rico. O sea, eso pues sí, podríamos abordarlo, y a lo mejor ahora estamos en el tiempo de las vacas gordas, ¿verdad? A lo mejor por eso es que soy gorda. ¿Por qué les digo esto? Pues porque ciertamente toda esta discusión se inicia en Puerto Rico a partir de la década del 70, muy influenciada por las políticas estadounidenses, particularmente lo que se conoce como el título 9 de las enmiendas a la Ley de Educación Federal, que pues pide toda esta discusión al interior de los sistemas educativos.
Y claro, bueno, pues vamos integrando toda una serie de discursos un poco lineales, un poco dicotómicos, que me parece que son centrales en la identificación de unas problemáticas que me parece que deberíamos superar. Entonces un poco digo que estamos en las vacas gordas porque pues está pues el secretario, el máximo jefe de educación en Puerto Rico, es un compañero que ha estado trabajando mucho los temas migratorios, cuya esposa es también una compañera que da cursos de estudios de género en la Universidad de Puerto Rico, de manera que están muy ligados con el discurso. Por otro lado, pues tenemos a la senadora Margarita Ostolaza, con quien precisamente trabaja Marcia Rivera, que en estos momentos están desarrollando una legislación de reforma educativa y cultural para el país, de manera que eso pues podría indicar que estamos en época de las vacas gordas. Claro que transformar eso en vacas flacas es un paso, ¿verdad? Es un paso, no tenemos garantía de nada, y en ese sentido me parece que es muy importante la acción que se pueda desarrollar. Pero bueno, esto es un poco para darle algunos elementos del estado de situación, si es que eso les parece importante, para entonces abordar, yo diría que 3 asuntos fundamentales. Número 1, ¿cuáles han sido las coordenadas, verdad?, del movimiento feminista que ha tratado de incidir en los espacios educativos, y pues un poco como corolario de eso, ¿verdad?, un poco como seguimiento a eso, cuáles son los problemas teóricos fundamentales que desde mi perspectiva estas acciones han tenido, y las veo en 2 direcciones. Número 1, en la falta de teorización de 2 categorías, la categoría de género y la categoría de currículo. O sea, el currículo pues no lo estamos mirando en toda su complejidad y en todas sus dimensiones, no ya desde la perspectiva de lo que los educadores han creado, todo un andamiaje alrededor del concepto, sino de unas nuevas perspectivas que me parece que tendríamos que ir mirando, ¿verdad? Y un poco hacia el final pues voy a mirar unas posibles agendas, unos posibles cambios que desde mi perspectiva sí tienen que estar relacionados con el cuerpo, y en ese sentido sí tienen que estar relacionados con ¿por qué soy gorda? O porque eres flaca. Bueno, y aquí voy un poco a leer. Desde la década del 60, la lucha de los movimientos sociales por incidir en las políticas sociales y educativas en diversos lugares del planeta se han intensificado. Este planteamiento a mí me parece central porque me parece importante que no olvidemos 2 cosas. Número 1, que nuestra participación en los escenarios educativos, el tratar de incidir en los escenarios educativos, responde a un movimiento, no responde a un llamado del interior de los espacios educativos, o sea, responde de un afuera que se posiciona contundente, ¿verdad?, contestatario, ¿verdad?, en unos momentos determinados. Claro, y ese planteamiento se liga a otro asunto, y en esto retomo unos planteamientos de una socióloga puertorriqueña, Madeline Román, que se ubica en la perspectiva postestructuralista posmoderna, de que el movimiento feminista es uno de los movimientos contestatarios que más se ha pensado a sí mismo. Entonces, en ese planteamiento hay unas claves, ¿verdad?, que me parece que podríamos seguir discutiendo. Aunque las luchas y los discursos por insertar a las mujeres en la educación se remontan al siglo pasado, la década del 70 sirve de puntal para nuevos reclamos por la igualdad y más recientemente para reclamos en torno a las diferencias. Estos reclamos tienen implícito unos entendidos sobre el quehacer educativo, así como la piedra angular de este quehacer, el currículo. La crítica feminista en el ámbito educativo ha concentrado su esfuerzo en identificar las manifestaciones del sexismo en la educación. Algunas de estas manifestaciones, identificadas en diversos estudios realizados tanto en Puerto Rico como en otras partes del mundo, son estereotipación, segregación, omisión, irrealidad, prejuicio lingüístico y selectividad.
Y bueno, aquí quiero hacer un planteamiento. Me parece que muchos nos hemos quedado en examinar estas dos primeras, un poco desde una perspectiva muy superficial el asunto del prejuicio lingüístico, pero no hemos entrado en las implicaciones que puedan tener las otras manifestaciones de sexismo. Y por otro lado, no hemos mirado, porque estas manifestaciones se miran en los materiales curriculares, pero no se miran en las prácticas educativas, y eso pues ciertamente representa un problema. Aunque cuando se miran en las prácticas educativas se miran desde la misma óptica, se miran desde la óptica de identificar un problema, es una óptica médica, ¿verdad? Identificar un problema y entonces empezar a desarrollar alternativas. Cero tiempo. Pero sí. De desarrollar bueno, no puedo terminar todo esto porque voy por la página 3 y esto tiene varias, pero de desarrollar alternativas para ser parte de la corriente principal, para ser parte de la norma, ¿verdad? Para uniformar unas poblaciones particulares. En ese sentido me parece, y aquí pues ciertamente voy a hacer brincos enormes, que hemos fallado en dos ámbitos fundamentales. Número uno, una teorización que nos saque de la visión lineal y dicotómica con relación al asunto de género, ¿verdad? Aquí pues los trabajos que ustedes yo creo que lo han discutido muy bien en estos 3 o 4 días que hemos estado reunidas, pero a mí particularmente me llama mucho la atención los trabajos que se han hecho desde las feministas, que manejan el asunto de la ciencia, que manejan el asunto de las matemáticas, porque un poco me parece que desde ahí se intentan desmontar unos discursos desde la cúpula de donde se forman los discursos disciplinarios, ¿verdad? Entonces, claro, esa poca teorización con relación al género un poco ha llevado a que la teorización del currículo pues siga unas líneas similares. A mí me llamó muchísimo la atención el documento que llevó Puerto Rico a Beijing, donde básicamente con relación a la educación pues se dedica un párrafo que dice pues hay que revisar los textos y ver las representaciones de segregación, estereotipación, etcétera. Pero la discusión sobre currículo no se queda en esa visión que proviene del positivismo, que proviene del conductismo con relación al texto. Hay múltiples textos que emanan del interior de los espacios educativos donde la materialidad y el cuerpo ciertamente están sumamente implicados. Y en este sentido pues me gustaría leer aquí un poquito de lo que han venido discutiendo algunos teóricos, particularmente en Estados Unidos, sobre el currículo como texto deconstruido. Y leo, ¿verdad? El currículo como texto deconstruido rechaza la experiencia pura, ya que ésta siempre tiene un texto impreso. Esta postura pretende romper con la distancia binaria entre experiencia y lenguaje, ya que asume el lenguaje como aquello que ocupa el espacio entre la experiencia y la palabra. En este sentido, el currículo como texto deconstruido pretende mostrar cómo funcionan los sistemas discursivos, incluyendo aquello que se excluye o se niega. En este entendido del currículo está subyacente el carácter histórico del conocimiento en tanto conjunto de relatos superimpuestos. Y voy a brincar aquí. Otro problema que se ha discutido en una teorización curricular bastante reciente es cómo el currículo se fundamenta en un conocimiento que ha estado construido en función de separar la mente del cuerpo, ¿verdad? Asunto que nos viene de los antiguos y que hemos heredado en la modernidad y en la que de muchas maneras nosotros estamos anclados. Y voy ciertamente a brincar. Están presentes en estas miradas del currículo el proyecto de la educación para el trabajo, que es otra mirada que me parece que es importante, que ha permeado
la crítica feminista a los ámbitos educativos y que a las alturas del siglo XXI pues tendríamos que estar cuestionando. Llama la atención que desde finales de la década del 70 se ha cuestionado este paradigma del trabajo o este eje regulador de época sobre varias bases: su necesidad real a la luz de los desarrollos de las fuerzas productivas, su impacto en nuestra corporeidad y su vigencia y efectividad vis a vis los cambios en la economía. Por otra parte, algunos de estos trabajos ejemplifican la lucha por el dominio del texto con mayúscula entre los grupos feministas y de mujeres y, por otro lado, el Departamento de Educación. De más está decir que se trata de una batalla asimétrica que necesita sustentarse no ya en la macropolítica que está en juego en las relaciones poder-conocimiento, sino en la micropolítica de esta relación. Esto implica necesariamente entrar en las fisuras que se abren en los procesos de transgresión y resistencia, sin olvidar las resistencias diversas que también se crean hacia los movimientos contestatarios que pretenden crear nuevos textos. Ajá. Bueno, la última parte la dejo, ¿verdad? Pero un poco en la última parte quiero plantear la necesidad de sí involucrar toda la discusión de la educación con el cuerpo, y en ese sentido, en esa agenda, me parece central uno de los molestares, de los temas que molestan, ¿verdad?, que había mencionado anteriormente Graciela, que tiene que ver con la educación sexual. Y me parece que una educación sexual, no ya desde la perspectiva del miedo, discurso en que las feministas nos hemos involucrado, y en ese sentido hemos sido partícipes, ¿verdad?, de los discursos dominantes, sino también desde la perspectiva del placer, que en última instancia es lo que está presente en ese tipo de discusión. Pero bueno, por ahí lo dejo. Dejé la última parte.